La invitada del día de hoy es psicóloga. Oye esto, Roberto. Con un posgrado en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Allí ella se especializó en intervención en crisis y manejo de duelo. También tiene estudios en terapia sistémica y en psicodrama en Madrid y en Montreal. Profesora de varias universidades como UNIBE, la Pucamaima, la UNFU y en diferentes instituciones públicas y privadas donde ha impartido diferentes cursos sobre su especialidad. Ella ha escrito sobre temas como los huérfanos de la violencia, la prevención del suicidio en adolescentes, entre otros temas. Y en el 2005 publicó su primer libro que se llama El duelo, un camino hacia la transformación. Es creadora del primer diplomado en trauma y duelo en República Dominicana que lo impartió en la Universidad Pedro Enrique Ureña UNFU para psiquiatras, médicos, psicólogos y orientadores. En el 2017 ya publicó su segundo libro que se llama Comprensión del duelo en el siglo XXI, nuevas perspectivas. Y últimamente en el 21 publicó su guía del duelo, Transitando por el duelo. Con ese currículum, ¿verdad? Esa expertise, Roberto, hemos escogido la persona apropiada, la persona idónea para enfocar el tema, tal como yo te decía, desde el lente que nosotros queremos ver lo que le está pasando al mundo con la pandemia, las guerras y otros traumas, para que esa persona sea quien nos hable en el día de hoy sobre eso. ¿Qué te parece ese invitado? Quiero advertirle algo, sí. A pesar del tema que se va a tratar, el tema central, pero usted ha abierto una ventana que me ha creado muchísimas curiosidades. Más sobre los libros, pero eso es más adelante. Dejo esa ventana abierta para cualquier momento entrar la cabeza. Por eso nuestra invitada de hoy, mucha gente que la conoce ya sabe que se trata de la licenciada Rosa Mariana Brea Franco. Bienvenida, Rosa Mariana. Días. Gracias, buenos días. Gracias por invitarme, Roberto y el doctor Vicente Vargas. Encantada de estar aquí. Bueno, Rosa Mariana, a mí me gustaría que tú nos hables de el trauma colectivo que ha sufrido la humanidad con los acontecimientos como la guerra, la pandemia y otros temas, desde tu perspectiva de manejadora de crisis y duelos. Quiero escucharte a ti sobre eso. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño recuento desde el 2020, que fue cuando inició inesperadamente y abruptamente esta pandemia del COVID-19 que nos paralizó globalmente, o sea, no solo República Dominicana, fue globalmente. Entonces, eso constituyó un trauma, porque el trauma es como un impacto, una herida que nos va a afectar de manera individual, porque el trauma afecta explícitamente e implícitamente. Explícitamente son los acontecimientos, que pueden ser también los desastres naturales, las guerras, las enfermedades, las epidemias, y a nivel individual, por supuesto, las pérdidas súbitas, los accidentes, las pérdidas por suicidio, las enfermedades, y lo implícito, cómo nos va a afectar internamente. Cuando hablamos de que el mundo viene arrastrando una serie de duelos individuales, de pérdidas no solo por muerte, porque el COVID no solo representó perder seres queridos y amigos por muerte, sino también pérdidas puntuales, como la pérdida de la libertad, la pérdida de una gran incertidumbre. Yo te decía hace un momento que nos sentíamos ambos raros de no tener la mascarilla puesta, porque ya el tema uno siente hasta como un vacío, porque ya uno se sentía que eso era como la normalidad. Entonces, obviamente, ahí vinieron todo lo que fue el encierro, todo lo que nos impactó a nivel laboral, las adaptaciones que hubo que hacer. O sea, todavía el ser humano, y también no podemos dejar de señalar que nos alejamos mucho los unos de los otros, porque teníamos que estar
en núcleos cerrados, en las casas, con los toques de queda y todo eso, viviendo las directrices de los gobiernos que fueron criticados en algunos casos de muchos países que obviaron la gravedad de la pandemia y cómo eso afectó a que no se tomaran las medidas adecuadas. O sea que estamos hablando de un abanico de duelos. Está el duelo per se de lo que acabamos de decir, de lo que significó ese impacto individual y colectivo de vivir una pandemia, que también, como te decía, no estamos acostumbrados a despedir nuestros seres queridos por Zoom o de una manera virtual, pero hubo muchas familias que por recomendación nuestra muchas veces tenían que verse obligados a hacer rituales específicos para procesar ese duelo. Y obviamente eso constituyó una herida emocional de que, cónchole, mi ser querido, yo no pude estar acompañado ni pude despedirlo como nosotros acostumbramos a despedir los seres queridos. Bueno, eso por ese lado. Entonces, tenemos todavía, fueron 2 años y medio que pasamos, o 2 años y varios meses, con esa situación. De repente, uno se hizo la idea de que la pandemia de alguna manera nos iba a impactar no solo a nivel individual y social y cultural de cada país, sino mundialmente. O sea, porque la pandemia fue sufrida, como les dije al inicio, en todos los países. Entonces, se suponía que nosotros, como decíamos, habríamos un agujero que iba a salir un poco de conciencia de que tenemos que revisar nuestra vida, ese par. Inclusive ustedes saben que el hecho de estar encerrados en la casa, de no estar contaminando el ambiente, favoreció a la naturaleza, porque también tenemos otro tema, que es el duelo por el por la situación climática. O sea que en estos días se celebró el Día del Agua, o sea que estamos viviendo como muchas situaciones de duelos simultáneos. Entonces viene este impacto de esta guerra, que tú dices, pero Dios mío, todavía el mundo no se ha recuperado de esa situación que acabo de mencionar. Entonces estamos enfrente a una guerra que nos afecta a todos. Porque si bien, claro, Ucrania, todos esos inmigrantes, todas esas personas que han tenido que separarse de sus familias, yo conozco algunos casos de personas que no están en Rusia o en Ucrania, pero que están en países cercanos, que por seguridad le han pedido a sus hijos que se vayan, porque no se sabe qué puede pasar, que se vayan. O sea que estamos hablando de familias que han tenido que separarse de sus familiares cercanos y les han dicho, ya nosotros somos viejos, le dicen los padres, ya nos vamos a quedar aquí, pero ustedes tienen una vida por delante y tienen niños, váyanse. Entonces, sin mencionar las pérdidas humanas y todo lo que nosotros estamos viendo, o sea que realmente esto nos lleva a lo que nosotros decimos, a duelos, a traumas históricos, porque muchas personas también, Vicente y Roberto, han revivido, personas que han sobrevivido el Holocausto, que han sobrevivido guerras, Segunda Guerra, han dicho como que no se imaginaban que el mundo, después de toda esa devastación que significó todo eso, más todas las situaciones posteriores, porque nosotros tuvimos también al borde de una guerra nuclear hace con el 2008 por ahí. O sea que realmente como que uno está, en este caso, como que el mundo está viviendo este trauma colectivo, este impacto, y lo peor es que no está teniendo los recursos para enfrentar, los recursos internos que están como agotados para enfrentar una situación tan devastadora como la que estamos viviendo. Wow, Rosa Mariana, te felicito por tu exposición, porque lo has hecho, y te confieso que mientras te oía, sentí que estabas tocando el corazón mío y sensibilizándome acerca de todo lo que está pasando, porque la idea de este programa no es analizar histórica, económica y políticamente y geopolíticamente la situación, es sensibilizar a la humanidad. Claro. Como tú decías, pensábamos que la pandemia nos iba a sensibilizar,
Y entonces lo que aparece es esta guerra y tu exposición corta pero sustanciosa. A mí me ha tocado los sentimientos más profundos sobre esto, Roberto, ¿y a ti? Profundamente. Y como ya había dicho desde un principio, mis curiosidades despiertas, voy a aprovechar a entrar por la ventana que le dije, tomar una preguntita y conectarla con el tema de hoy. La manera de manejar el duelo hoy en día, a propósito de uno de los libros que usted escribe, ha cambiado. O sea, se maneja de otra manera en este siglo XXI, como es el título de uno de sus libros. Bueno, el duelo es un proceso natural, humano, que está presente en todos los seres humanos. Lo que varía es la manifestación, de acuerdo a la cultura. O sea, hay culturas que lo viven de determinada manera. Lo que sí hemos aprendido en el siglo XXI, que el duelo no es algo estático, no es matemático, ya eso de entender el duelo por etapa, eso está totalmente descartado. El duelo no se vive de que primero tú vives la negación, después tú vives se pueden vivir todas esas situaciones, pero no de esa manera, una detrás de otra. Okay. Otro punto importante es que el duelo tenemos que vivirlo en diferentes dimensiones. Físicamente, ¿cómo nos afecta el duelo físicamente? Hay personas que sienten síntomas físicos. Nos afecta emocionalmente, el cúmulo de emociones, nos afecta cognitivamente, en cómo razonamos, en cómo percibimos el mundo, nos afecta conductualmente. Muchas personas tienen actitudes que muchas veces los dolientes familiares no entienden, que le ha cogido con trabajar, con evitar, con evadir, y también nos afecta espiritualmente. O sea, son todos esos puntos. Y el duelo, como usted decía, no se medica, es un proceso totalmente individual. Solo algunos casos de personas que tienen historial de trastorno psiquiátrico o de depresión que puede desencadenar también un duelo muy traumático o muy impactante, puede desencadenar. Y sobre todo ahora, conectando con la pandemia, hay personas que tuvieron en ese periodo múltiples pérdidas, sí. Fracasos económicos, pérdida de empleo, tuvieron que mudarse, situación. Entonces, si ahí de ahí, además de eso, tú tienes un familiar enfermo, tú tienes una persona muy querida que no necesariamente murió por COVID, pero murió por otra condición, o sea, tú estás más vulnerable. Sumamente interesante, doctor. Bueno. A mí mismo me sorprende el punto y de verdad la forma natural que usted lo plantea es interesante. Lo que se le llama etapas no tienen que ser 1, 2, 3, sino que puede variar conforme. Es muy individual. Sí, es muy individual. Sí, y fíjate cómo nos ha dicho Rosa Mariana que el individuo se afecta de manera global, en lo emocional, en lo mental, hasta en lo físico, etcétera. Y puede también el duelo, Rosa Mariana. Yo he visto personas, no sé qué tú opinas, que después de un duelo la dinámica de pareja puede afectarse. Totalmente. Porque si se te murió tu mamá o tu papá, tú no estás igual. Y entonces a veces el otro está exigiendo que por qué mi pareja no va conmigo a actividades sociales, a fiestas, que por qué no quiere hacer el amor conmigo, que si yo no le gusto, que si tiene otro, en medio del duelo. Sí, por eso que tú estás diciendo es puntual, muy, muy importante. Por eso cuando yo estoy tratando una persona, por ejemplo, en el caso de un ejemplo de que se le haya muerto la mamá o el que no es nadie de la familia inmediata, yo siempre invito a que los demás miembros de la familia vengan también, para que entiendan que es un poco la psicoeducación de cómo se vive el duelo, porque hay personas que dicen, pero ya está bueno. Que ya está bueno. Ya está bueno. Y que tanta ñoñería. Exacto. Y le dicen a la pareja que por qué tú estás ñoñando tanto a tu pareja. Y yo veo gente que le dicen, vete, búscate otro, búscate otra. Y es como una falta de tacto
y de sensibilidad, Rosa Mariana, y también la productividad de las personas se puede afectar por el duelo. Totalmente. Yo siempre les digo a mis pacientes dolientes, sean compasivos con ustedes mismos, desarrollen un poquito de autocompasión, entender que ahora mismo quizás, y eso pasa muchas veces, personas que son ejecutivos, que dicen, bueno, pero es que me están demandando mucho en la empresa, aunque hay instituciones, y tengo que reconocerlo, que cada vez, inclusive yo he tenido muchos casos de instituciones que me han referido, vamos a decir, empleados de esa institución para que los ayude en el proceso. Han tenido la sensibilidad de entender de que el duelo es un tema que hay que respetar en su colaborador. Entonces, realmente eso ha pasado, pero hay otras instituciones. Yo tengo un caso de una persona que recientemente pasó un duelo muy, muy fuerte y ella me dice, mira, yo tengo que viajar, y mi jefa me dijo, sí, está bien, y me dio 3 días de duelo, pero yo tengo que viajar y tengo que producir y tengo que ser muy, muy proactivo, y todavía yo no tengo la energía para eso.